Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, Hola, profesor. profe, buenas noches. Profe, sí lo Buenas escuchamos. noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestro tercer encuentro. ¿Cómo han estado? Buenas Profe. noches, muy bien, yo soy profe. Muy bien, gracias. Bueno, les cuento que ya, también nos saludan. Les cuento que ya están todos evaluados, los felicito. Vi que apropiaron muy bien el temita que veníamos trabajando, de análisis vertical, de análisis horizontal, que desarrollaron muy bien la entrega, unos aspectos de mejora, ¿sí? Pero pues en general vi muy buenas entregas, muy buena apropiación. Dentro de los aspectos de mejora, pues algunos no realizaron el comparativo para conocer en sí la estructura, pues se basaron de pronto en los ahorros totales, entonces pues era importante mirar pues esas fuentes de inversión y financiación y pues la idea del comparativo es mirar cómo empresas que pertenecen al mismo sector pueden variar su estructura de acuerdo pues a las características propias de la empresa. Entonces, había algunas que difería su nivel de financiamiento, ¿cierto? Por ejemplo, su nivel de inversión. Esa era la finalidad del comparativo, que fue como un aspecto de los que de pronto hubo que fortalecer. De las políticas de inversión y financiación, pues así prácticamente lo desarrollaron muy bien. De pronto a algunos les hice la recomendación, era de que lo presentaran de forma gráfica, ya como tal el documento, ¿sí? Pues porque ayuda a que la presentación sea un poquito mejor, ¿no? Normalmente pues así se presenta a la gerencia. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la parte de indicadores. Vamos también a hablar un poco del quiz que sé que están presentando, que recuerden que se cierra mañana, pero pues para que también recordar un poquito y también sabemos que si no estoy mal el foro se nos apertura en estos días, entonces también vamos a ir hablando cómo va a ser la dinámica. Como les comentaba, vamos a hablar de indicadores. Voy a proyectar mi pantalla, pero mientras voy proyectando, no sé si alguien tenga alguna inquietud. Profe, buenas noches, gracias. Buenas Profe, de noches. pronto compartirnos el documento de entrega para la próxima o no va a ser entrega grupal o cómo es la presentación del próximo trabajo. El próximo trabajo es individual y es un foro. Ya ahorita finalizando les explico, pero ese es individual. Van a tener 2 semanas. Entonces, la primera parte es para compartir la parte individual y la segunda es para hacer la retroalimentación. Entonces, ahorita les presento en qué va a consistir y les explico también cómo vamos a manejar los tiempos para que puedan compartir pues sus comentarios a los compañeros y logremos pues tener participación. Listo. Estoy proyectando. No, todavía no. Ya estoy proyectando. ¿Me confirman? Sí, Sí, señora. profe, ahí tenemos. Sí. Ok, Sí se ve, gracias. profesora. Vale. Listo. Entonces, continuando, pues cuando nosotros hacemos análisis, después de hacer el análisis vertical y horizontal, viene algo que son los indicadores financieros. Vi que en la entrega algunos ya tenían un poquito de conocimiento porque los aplicaron uno que otro. En estos indicadores se mide normalmente la liquidez, la actividad, el endeudamiento y la rentabilidad. Ellos se caracterizan porque nos ayudan como a conocer un poquito más de cómo es esa estructura de la empresa, profundizar de pronto en cuáles son esas debilidades y fortalezas desde el componente financiero y también nos ayudan a la toma de decisiones dependiendo de los resultados de estos indicadores. Los primeros que vamos a ver son los de liquidez. Dentro de los de liquidez hay un grupo, ¿sí?
que lo que me permite es mirar, como su nombre lo dice, el grado de liquidez, ¿sí? Que tiene una empresa. O sea, si puede o no de pronto cumplir con las diferentes obligaciones que se les presentan de acuerdo con los resultados que tienen en el momento en el que se aplique el indicador. El primero que tenemos es el capital neto de trabajo. El capital neto de trabajo lo que hace es tomarme los activos corrientes y tomar el pasivo corriente y sacar la diferencia. Normalmente pues espera que los pasivos corrientes pues sean menores a los activos corrientes porque eso quiere decir que hay una buena salud financiera. Este dato que arroja es un dato numérico, son pesos, es dinero, ¿sí? Y normalmente pues si es positivo quiere decir que hay recursos para cubrir, los recursos que tengo a corto plazo me alcanzan para cubrir eso que yo debo a corto plazo, ¿sí? Por eso se utiliza solamente tanto activo corriente como pasivo corriente. Otro que tenemos es el índice de solvencia o también llamado razón corriente. Este lo que hace es dividirme esos dos factores, activo corriente dividido en pasivo corriente. Acá me va a arrojar un dato que puede ser mayor a 1 o menor a 1. Si me da mayor a 1, quiere decir que la empresa es solvente, que la empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones y lo que me está diciendo es cuál es esa capacidad. Entonces, cuando me dice mayor a 1 es porque se alcanzo a cubrir todo y aparte me queda un poco. Cuando me da menor a 1 quiere decir, por ejemplo, dio 0,8, quiere decir que solamente alcanza a cubrir el 80%, ¿sí? Y pues esto es importante conocerlo porque nos ayuda a mirar si la empresa tiene esa capacidad para seguir operando desde el componente de solvencia. Siguiente tenemos la prueba ácida. La prueba ácida lo que hace es volverme un poco más exigente esa solvencia. Entonces, si ustedes ven la fórmula es muy parecida, solamente que al activo corriente le quitamos los inventarios. ¿Por qué se le quitan los inventarios? Porque los inventarios, pues dependemos de las ventas para poder decir que vamos a recibir ese dinero. Entonces, acá la idea es mirar si somos solventes sin depender de las ventas. Si no vendiéramos nada, somos capaces de cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo, es lo que me dice esta prueba ácida. Se analiza o interpreta igual que la de arriba, solamente como les decía, lo único es que no tiene en cuenta las ventas, mientras que la de arriba sí, en sus resultados es porque estamos dependiendo de las ventas para cumplir, o sea, de vender ese inventario, mientras que la prueba ácida es, no, usted es capaz de cumplir sin necesidad de vender su inventario. Esa es la diferencia. Acá puede haber un factor y es que en algunos sectores estos dos me pueden dar igual. Tanto la razón corriente como la prueba ácida me pueden dar igual porque hay unos sectores, por ejemplo, el de los servicios, que a veces el nivel de inventario es muy bajito o no tiene. Entonces, pues en ese caso, pues me van a dar lo mismo porque no es un indicador o no es un dato relevante los inventarios en ese sector. El otro que tenemos es la relación pasivo corriente versus inventario. Entonces aquí ya lo que me hace es de tomarme solamente de el activo corriente los Profe, inventarios. Señora. disculpa, una preguntita con respecto al anterior que estabas mostrando. Eso. Sí, señora. Ah, sí, los inventarios hacían parte, porque como se está restando, Sí, se hacen le parte está del activo restando al corriente. activo corriente. Sí, sí, señora, esos hacen parte del activo corriente. ¿Sí? Sí, Listo, listo. sí. Vale. En esta ya es la relación pasivo corriente versus inventarios. Lo que nos ayuda es, si bien que en el anterior lo que hicimos fue quitar el inventario para saber si éramos solventes, aquí lo que hacemos es un análisis solo del inventario. Entonces, para mirar si la empresa, qué tanta dependencia tiene de sus ventas, o sea, de su inventario para poder cubrir su pasivo corriente. Eso nos ayuda también de pronto a entender que si, por ejemplo, somos una empresa más que todo para empresas industriales o comerciales,
que una de sus fuentes de inversión grandes son los inventarios, entonces les ayuda a determinar esa dependencia que hay frente a los inventarios, ¿sí? Y mirar si realmente la empresa o qué tanto de lo que van a vender, ¿sí? Por ejemplo, a futuro, de lo que tienen actualmente en su inventario, está comprometido para pagar sus obligaciones a corto plazo. También nos ayuda para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque pues así, por ejemplo, nos da un resultado del 30% o el 40%. Entonces acá nos dice que el 40% prácticamente de lo que vendemos estaría comprometido para pagar nuestro pasivo corriente. ¿Sí? Esto lo que hace es como limitarlo un poquito más, ¿sí? No quiere decir que es que vamos a tomar todo el 40 y lo vamos a pagar, no, sino nos sirve como indicador porque sabemos que podemos tener también dinero en el banco, sabemos que también podemos tener unas inversiones, sino es como para delimitar un poco la importancia de los inventarios, en este caso para el pago de esas obligaciones a corto plazo. El otro grupito que tenemos son los de endeudamiento. Estos niveles de endeudamiento lo que hacen es mirar si la empresa, qué tan endeudada está. Recuerden que cuando ustedes sí sacaron la estructura de capital, ustedes miraban la participación del pasivo y la participación del patrimonio. Cuando miraban la participación del pasivo, lo que hacían era analizar el nivel de endeudamiento con terceros. Entonces, estos indicadores lo que hacen es venir y ampliarme un poquito más ese concepto de endeudamiento y lo que hacen es mirar qué tanto la empresa puede asumir esos pasivos. El primero que tenemos es la razón de endeudamiento. Este es como el indicador más grande porque es el que me mide qué tanto hemos financiado con terceros esas inversiones o esos activos que tenemos. Y pues me ayuda a entender, ¿sí? cuál es la participación de esos pasivos, de esas terceras personas que pueden ser proveedores o acreedores o los mismos bancos frente al activo total. Si ustedes ven, esta es lo mismo que hacíamos en la estructura, cuando ustedes sacaban y tomaban el pasivo y lo dividían en el total de pasivo y patrimonio, les daba este mismo indicador, ¿sí? Lo que es aquí lo que hace es mostrarme esa participación del pasivo frente a la inversión total. Entonces, y también pues para mirar esa dependencia que tenemos con esos terceros. Ya la concentración del endeudamiento ya es centrarnos un poco más en cómo está estructurado. Ya, por ejemplo, podemos saber que el 40% de la empresa tiene un nivel de endeudamiento con terceros, que nos dio en el anterior. Con este de concentración de endeudamiento, lo que miramos es de ese 40%, cuánto está comprometido a corto plazo y cuánto a largo plazo. Por eso lo que hace es tomarme el pasivo corriente, que es a corto plazo, y dividirlo en el pasivo total. Aquí me dice qué tanta proporción de lo que yo debo lo tengo que pagar a corto plazo. Y pues me ayuda a comparar también si las políticas de financiamiento han sido endeudarnos a corto o a largo plazo, dependiendo el... Si nos Profe, da, por una ejemplo, pregunta. señor, Ejemplo, yo supongo que los créditos, los a largo plazo son créditos con el banco o a corto plazo son los insumos, los materiales. ¿Cómo yo puedo identificar hasta dónde viene a ser uno de corto plazo y hasta dónde uno de largo plazo? O sea, ¿cómo lo diferencio? por el tiempo que tengo para pagar, que normalmente se denomina a largo plazo lo que el nivel de endeudamiento supera el año. Y a corto plazo lo que es antes de un año. Entonces, normalmente a los proveedores, por ejemplo, como lo mencionabas, por materia prima, a los empleados por nómina y demás, pues uno no les va a quedar debiendo con un pacto de pagarle superior a un año. En cambio, con las entidades financieras normalmente sí podemos sacar créditos hipotecarios o créditos por encima de un año. Entonces, por eso normalmente son no corrientes o son a largo plazo. Es por el tiempo que se haya pactado la deuda. Pero digamos como indicador, ¿qué es más conveniente, tener deudas a corto plazo o deudas a largo plazo? Eso pues depende de la empresa, depende de la combinación del índice de endeudamiento con el índice de liquidez. Si tenemos buena liquidez, pues podemos comprometernos a hacer pagos a corto plazo, ¿sí? Porque tenemos cómo pagarlo.
¿sí? Además, si tenemos rentabilidades, que son otros indicadores que vemos ahorita, pues el nivel de endeudamiento pues nos sirve porque no pues pagamos rápido, pagamos menos intereses, ¿sí? Pues la empresa tiene cómo pagar. Pero en el caso de que, por ejemplo, el nivel de endeudamiento esté anterior, esa razón de endeudamiento esté muy alta, esté en el 60, 70%, ¿sí? Posiblemente, y la liquidez, por ejemplo, que era los que ya vimos de solvencia y capital de trabajo, no sean tan favorables, pues me conviene más a largo plazo, porque así pues tengo pues el dinero con que ir pagando, ¿sí? Y no tengo que pagar todo de una que me va a dejar sin liquidez. Entonces eso sí depende es cómo estén, o sea, normalmente siempre cuando analizamos hay que analizar como que los indicadores en conjunto. Entonces, porque por ejemplo, si yo me voy a largo plazo, yo puedo decir, ah, bueno, me voy a largo plazo porque tengo bajo nivel de liquidez, me sirve más financiarlo porque me van a quedar cuotas más bajitas, ¿sí? Pero hay que pensar que los gastos financieros pues se van a extender por más periodos, van a ser más altos, normalmente por más tiempo van a afectar el estado financiero. O sea, si tengo un nivel de endeudamiento grande, debería tener un nivel de concentración a largo plazo, pensaría. Sí, normalmente sí, porque si no, pues hay que analizar la liquidez, pero normalmente sí, porque para que no nos afecte la liquidez. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces acá en la idea es efectivamente ir analizando cómo está esa concentración, comparándola con los de liquidez. Por ejemplo, si yo tengo unos buenos niveles de liquidez y veo la concentración, por ejemplo, a corto plazo, y veo que está bajita, que está al 10%, pero tengo buenos niveles de liquidez, pues una de las decisiones que puedo tomar es, no, pues empecemos a pagar ese crédito porque tengo cómo pagarlo, ¿sí? Y así me evito pagar intereses. Pero si por el contrario me da una concentración alta de endeudamiento a corto plazo y tengo un nivel de liquidez que está bajo, ¿sí? O sea, que estoy ahí voy, pero todavía puedo tener problemas de liquidez, pues lo que hago es hablar con los bancos o con los proveedores y diferir a más largo tiempo para que no me afecte la liquidez. Esas son como las decisiones que puedo tomar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer cuál es la concentración de cada uno. El otro que tenemos es la razón pasivo-capital. Esta razón lo que hace, más que todo me sirve, es para mirar la importancia que tienen las deudas a largo plazo sobre el capital contable, porque esa lo que hace es compararme ese pasivo a largo plazo, pasivo no corriente, sobre el patrimonio. Y me dice qué proporción de estos activos, ¿sí?, que tiene la empresa han sido financiados por terceros y cuántos han sido financiados por patrimonio, si sacara la diferencia. Normalmente el capital contable lo que hace es mostrarme esa inversión que tiene la empresa. Aquí al hacer ese comparativo, ¿por qué se hace con el pasivo a largo plazo y no a corto plazo? Porque normalmente el pasivo a corto plazo es más operativo, se utiliza más para pagar la nómina o se utiliza más para proveedores o inventarios, mientras que el pasivo a largo plazo normalmente es el que es más hipotecario, más de los bancos y normalmente lo utilizamos más para inversión. Entonces acá lo que me dice es qué proporción de esas activos que he comprado con financiación, bueno, que he comprado ha sido financiado con terceros y con obligaciones a largo plazo. Eso también me ayuda a entender un poco cómo la empresa ha realizado su estructura, cómo ha logrado tener esa inversión. Por ejemplo, aquí me da un 30%. Entonces quiere decir que el 30% de esos activos que tiene la empresa han sido o están comprometidas con obligaciones a largo plazo. El otro que tenemos es propiedad, planta y equipo versus patrimonio. Normalmente en la propiedad, planta y equipo nosotros encontramos pues propiedades que normalmente tienen gran valor, propiedades que normalmente pues ayudan a la empresa a su parte operativa y son representativos en la mayoría de las empresas. Entonces acá lo que me está diciendo es qué proporción, ¿sí?, de esas propiedad, planta y equipo han sido aportados por los socios, porque si ven, se divide es en patrimonio. Y pues así también pues me ayuda a entender si esa propiedad o si esa inversión que han hecho los propietarios de la empresa en esa propiedad, planta y equipo
pues realmente pues se asimila a que haya sido productiva o si es mejor que se invierta en capital de trabajo. Tenemos el nivel de endeudamiento versus las ventas. Este lo que hace es mostrarme las deudas que tiene la empresa y compararla con las ventas. Esto me ayuda a poder determinar si la empresa con el nivel de ventas que tiene contratadas, pues va a poder pagar su total de pasivo. Aquí, pues hay que tener cuidado porque a veces lo interpretamos. Si ustedes ven la fórmula, dice pasivo total. En el pasivo total que tenemos pasivo de corto y pasivo de largo plazo. Al compararlo con las ventas, yo lo comparo con las ventas de un solo año. Entonces, posiblemente les pueda dar el 80, el 90 o hasta más del 100%. ¿Sí? Esto me ayuda, como le digo, a mirar qué tan comprometidas están las ventas. Pero ¿qué pasa? Hay muchos de estos pasivos que no los vamos a pagar inmediatamente, sino que son a largo plazo. Entonces, me sirve para tener una idea, pero no quiere decir que entonces todo lo que voy a vender lo voy a utilizar para pagar. No, sino me sirve para tener una idea. Otra forma de pronto de sí ya de cerrarnos o de limitar un poco es no utilizar el total pasivo, sino utilizar el total pasivo corriente. ¿Por qué? Porque es que ese es el que tenemos que pagar inmediatamente. Entonces yo puedo reemplazar el total pasivo por el total pasivo corriente y dividirlo en las ventas. Este sí me ayuda a de pronto a delimitar un poco, a decir, mire, yo de lo que voy a vender o más o menos de lo que vendo, lo que vengo vendiendo, el 30, el 40 o el 50% lo tengo que destinar para pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ese pasivo corriente sí lo debe pagar de forma inmediata o en el próximo año. Entonces, ese sí me ayuda un poquito a delimitar y a mirar los compromisos que se tendrían. El otro es el costo financiero versus las ventas. Este es muy utilizado por el sector financiero cuando las personas o las empresas van a solicitar préstamos. ¿Por qué? Porque este indicador lo que les muestra es qué tan comprometidas tienen sus ventas para el pago de costos financieros. Entonces aquí les puede aparecer un 10, un 20 o un 5%. Entonces el banco dice, ah, mire, solamente el 5% de lo que venden lo tienen comprometido con gastos financieros actualmente, o sea que sí le podemos prestar porque todavía tiene capacidad para que me paguen mis gastos financieros si yo les llego a otorgar un nuevo crédito. ¿Sí? O puede decir, Sí. no, está muy comprometido y entonces no le voy a prestar porque está muy comprometido con las deudas que ya tiene. Ahora, si yo le presto adicional, pues no me va a poder pagar. Entonces, es uno de los que utilizan bastante. Creo que alguien me iba a preguntar algo. Una pregunta. Señor. ¿Solamente se refiere al tema de bancos o puede ser, ejemplo, que uno compra una maquinaria o un auto o una casa y no le está debiendo el banco sino a otra persona, otra empresa? Sí, o sea, todo lo que sea gastos financieros, entonces usted le puede, por ejemplo, estar debiendo a la DIAN, ¿sí? Y allí también le toca o le haya tocado asumir unos intereses, entonces pues eso también entraría allí. Él lo que hace es tomarme todo el costo que haya asumido desde componente financiero. Gracias. ¿Vale? Este indicador también lo utilizan las entidades de gobierno, por ejemplo, las alcaldías, las gobernaciones, cuando van a dar una licitación, ¿sí? Cuando uno se presenta para una licitación, le analizan liquidez, en la liquidez el capital de trabajo, en el endeudamiento de costos financieros y el nivel de endeudamiento y unos de rentabilidad. Eso los utilizan, por ejemplo, cuando se sacan los proponentes para que las entidades se puedan presentar, son uno de los indicadores que ellos evalúan para poder participar en una licitación. Entonces, estos son uno de los más importantes también. El otro grupito es el grupito de la rentabilidad. En este grupo, pues lo que se hace es mirar si la empresa, qué grado de rentabilidad tiene y se mira desde varios aspectos, desde las ventas, teniendo en cuenta los costos, teniendo en cuenta los gastos o al final la rentabilidad que le quede en el periodo. Entonces, la primera es el margen bruto de utilidad. Este lo que hace es mirarme la rentabilidad, pero solo teniendo en cuenta los costos. ¿Mm?
Entonces, en la estructura del estado de resultados, si ustedes recuerdan, estaban los ingresos, los costos y después venía algo que se llamaba utilidad bruta. Entonces, usted lo que hace es medirme este indicador, solamente la utilidad hasta ahí. O sea, ¿cuál es la utilidad que está quedando cada vez que usted vende un producto que fabrica, pero solamente, o bueno, o que compra, pero solamente utilidad teniendo en cuenta el costo de esa venta? Nada más. Mientras que el margen de utilidades operacionales o la rentabilidad operacional ya me mira la rentabilidad teniendo en cuenta los gastos de venta y los gastos administrativos. Y el margen neto de utilidad ya me mira la utilidad al finalizar todo, ya incluyendo gastos financieros, incluyendo impuestos de renta, incluyendo otros ingresos o otros gastos. Si ustedes ven, va como paso a paso de acuerdo al estado de resultados. Y eso tiene una finalidad, y es mirar en dónde se van quedando las utilidades. Entonces puede que al inicio me dé un 60%, después me dé un 40% y al final me llegue a un 15%. Entonces voy diciendo, mire, los gastos se consumieron un 20% de las utilidades y al final los impuestos y los otros gastos se consumieron otro 20%. Entonces me ayuda a mirar y así poder tomar decisiones de cuáles son esos rubros que me están afectando más o me están favoreciendo mis utilidades. El otro es la rentabilidad del patrimonio o ROE. Este lo que hace es mirar esa rentabilidad de los socios accionistas. A ellos pues les interesa saber que tienen un dinero invertido, que normalmente lo encontramos en el patrimonio, y este indicador lo que hace es pues mostrarme cuál es ese nivel de rentabilidad que les está quedando de acuerdo a esa inversión que realizaron. Y el ROA, que es la rentabilidad del activo, entonces ya lo que me dice es, mira, de toda esa inversión que hay en la empresa, sea que provenga de patrimonio o que venga de financiamiento externo, ¿cuál es el nivel de rentabilidad que está dejando la inversión? Ustedes ven, la diferencia es que este me mide la rentabilidad de toda la inversión de la empresa y este me mide la rentabilidad de la inversión solamente que hacen los socios. Esa es la diferencia entre ROA y ROE. Y por último tenemos el grupito de los indicadores de actividad. Estos indicadores, aunque son del componente financiero, miden gran parte de la parte operativa de la empresa, la eficiencia y la eficacia de acuerdo a esas decisiones o políticas que se toman dentro de la empresa. Tenemos la rotación de inventario y el periodo de rotación de inventario. La rotación de inventario me dice cuánto tiempo se demora la empresa en rotar sus inventarios. ¿Esto qué quiere decir? Esto se mide por las veces que rotan en el año. Entonces me dicen, por ejemplo, hoy yo pude haber comprado inventario y lo guardo en mi bodega. Desde hoy hasta el momento en que lo voy a vender, ¿cuántas veces se está rotando? ¿Sí? Y el periodo de rotación me dice cuántos días, o sea, cuántos días se demora ese inventario guardado en bodega. Entonces, el de arriba me dice cada cuánto está rotando en el año, el de abajo, eso me lo convierte en días y cuántos días se demora. Lo compré hoy, después de 30 días es que los estoy vendiendo. Eso tampoco, no hay una cantidad exacta, eso depende del sector, hay que mirar el sector. Por ejemplo, si yo vendo una máquina especializada, posiblemente se demore 180 días o a veces hasta un año, ¿cierto? Pero si yo soy una empresa comercial o un supermercado, se espera que diariamente esté rotando. Entonces, eso sí depende del sector. Pero algo muy importante es, si yo tengo una política de rotación, el resultado que me está arrojando es la realidad de lo que está pasando. Pues lo comparo también con mi política para ver si es coherente. De pronto yo tengo una rotación o una política de que debe rotar el inventario cada 30 días y saco este resultado y me da 60 o 90. Entonces quiere decir que realmente no se está gestionando el inventario como debe ser. Tenemos mucho inventario acumulado o las ventas realmente no están rotando como debería. Este es la rotación de cartera o deudores comerciales. Eso lo que me dice es cuánto tiempo se demora en la empresa rotar su cartera. Entonces, alguien ingresó. Entonces, ahí se me cambió. Me devolvió. De que cierre. Ya cerraron a las 7. Qué pena, Jennifer ya, gracias.
Entonces, esto lo que me dice es cuántos días se demoran en realizar el recaudo de cartera. Entonces, vendí el producto hoy y esto lo que me dice es, bien, en promedio, ¿sí? Se está demorando 15 días en que le paguen una factura que usted dejó a crédito, ¿sí? Él saca el promedio, o sea, habrá algunos que le paguen a 30, otros a 90, pero lo que va a sacar ese resultado de esta operación es el promedio. También se compara con las políticas. De pronto tengo una política de dejar a crédito a 30 días y cuando voy saco este promedio me sale 20. Entonces quiere decir que aunque yo dejo a 30 días, en promedio me están pagando antes de esos 30 días. ¿Sí? Y el de arriba me dice lo mismo, sino que me dice cuánto tiempo se demora en convertirse en efectivo una cuenta por cobrar, ¿sí? Tomando como referencia, ¿sí? El año de rotación de esa cuenta. Y el último es la rotación de acreedores. Entonces es cuánto tiempo me demoro ya en pagarle a mis proveedores. Entonces el de abajo me lo dice en días y el de arriba me lo dice en veces. Por ejemplo, en el de abajo, puede que a mí me dejen a crédito a 30 días y pues yo coloque, y cuando lo genere, me dé 45. Quiere decir que aunque me dejan a 30 días, yo me estoy demorando 45 días en pagar. Aquí sí se espera que haya como una lógica y es que en las cuentas, en el periodo de cobro, ¿sí? Este esté por encima de este. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me pague primero y que yo pague después. Entonces, que el periodo de cobro, si por ejemplo, que este me dé 30 días, 15 días, 20 días, porque yo recaudo más rápido, ¿sí? Y este de acá esté por encima. Si a mí me aparece el otro en 20, pues que este esté en 30, ¿no? Que yo alcance a recibir el dinero de mis facturas para poder pagar, ¿sí? Cuando pasa lo contrario, y es que el periodo de acreedores comerciales está más bajito que el periodo de cuentas por cobrar, quiere decir que usted en el momento está cumpliendo, ha sido muy cumplido con el pago, pero a usted no le está cumpliendo. O usted está tomando financiación de otro lado o dinero de otro lado que no proviene de sus ventas para pagar a proveedores, o usted está o va a necesitar un financiamiento más adelante porque va a llegar el momento en el que usted se quede sin liquidez porque usted está pagando antes de que le pague. Entonces, por eso en este sí se espera que haya esa lógica, que se pague, que se recaude primero y después se pague. El ciclo operacional, entonces ya lo que me dice o me muestra son los días que la empresa se demora en rotar sus inventarios y recibir el dinero. Entonces aquí me dice, mire, desde el momento en que usted realiza, hace una compra de inventarios, ¿sí? Hasta el momento en que usted vuelve a recibir el dinero de esos inventarios, ¿cuánto tiempo pasa? Entonces, esto es importante para mirar cada cuánto yo realmente estoy recibiendo el dinero de lo que estoy invirtiendo. Invierto en inventarios, entonces me demoro 20 días guardado en bodega y después de que lo venda pasan 15 días, o sea, han pasado 35 días para volver a recibir el efectivo o el dinero de esa venta que realicé, ¿sí? Y volver a comprar inventario. Eso es lo que me dice este ciclo operacional. Y este otro lo que hace es restarme esos acreedores, ¿sí? Y acá es el tiempo necesario que la empresa, pues, normalmente tiene en cuenta para pagarle a sus acreedores, teniendo en cuenta los tiempos en que a él se le demoran en pagarle. Por eso lo que hace es tomar el periodo de operación y a él restarle el periodo de acreedores. Por eso les decía, si nos demoramos más tiempo en pagarle a acreedores, pues va a llegar el momento en el que no nos alcance y pues vamos a tener que recurrir a otra fuente de financiamiento. Y bueno, no se les olvide diligenciar la asistencia, que son indicadores financieros, y nos vamos para la parte práctica. ¿Preguntas hasta aquí? De pronto la parte conceptual. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Dónde diligenciamos la asistencia? Recuerden que ingresan a módulos y dentro del módulo, esperen, por aquí estoy, acá. Espérenme, acá les comparto. O sea, profe, qué pena en Canvas. Sí, sí. Acá estoy compartiendo. Ustedes están acá en la página principal
entran acá donde dice módulos, y acá asistencia a encuentros. Y acá el tema indicadores financieros y terminan de diligenciarla. ¿Vale? Eh, vale. Listo. Entonces, acá en este Excel, creo que ya lo pueden visualizar. En este Excel tenemos el estado de situación financiera acá, el estado de resultados acá. Estos fueron con los mismos datos con los que trabajamos vertical y horizontal. Acá en esta parte ya les traigo los indicadores que vimos, los de liquidez, los de endeudamiento, los de rentabilidad y los de actividad. ¿Sí? Acá podemos hacer el ejercicio para uno de los 2 años. Acá están las fórmulas, las mismas que les mostré en la presentación. Yo igual les voy a compartir esto en los anuncios al frente de la grabación para que la puedan tener a la mano. Entonces lo que hacemos es primero ubicar las partidas que vamos a necesitar. Acá es importante tener en cuenta que cada una de las cuentas pueden tener otros nombres. Por ejemplo, cuentas por cobrar se pueden llamar cuentas por cobrar, se puede llamar deudores, se puede llamar clientes, se pueden llamar cuentas comerciales por cobrar. Esos son como los nombres con los que normalmente encontramos. Inversiones, bueno, esa sí no la necesitamos. Inventario sí normalmente aparece con ese nombre. A veces aparece con el nombre de exigencias. Este sí normalmente aparecen con esos nombres. Obligaciones financieras también aparecen. Proveedores puede aparecer como proveedores o como cuentas comerciales por pagar. También puede aparecer con ese nombre. No, acá como que nomás. Las ventas pueden aparecer como ventas netas, como ingresos operacionales, como ingresos por ventas. La ventaja de este es que normalmente aparece de primeras en el estado de resultados. Estos sí aparecen con estos nombres. Este sí puede aparecer como utilidad bruta, como ganancia bruta. Eso sería. Esta puede aparecer como utilidad operativa, como EBIT, como ganancia operativa. Y este se llama utilidad antes de impuestos. ¿Sí? O puede aparecer así. Y aquí puede aparecer como utilidad neta, como ganancia neta. Pero si son pérdidas, pues aparecen es como pérdida neta. Bueno, esos serían como los nombres que recuerdo de lo que puede cambiar. Entonces vamos a hacer aquí para el año 1. Voy a cerrar acá un poquito para que me deje mostrarles. Al mismo tiempo ir haciendo la operación. Ahí creo. Listo. Para el año 1. Entonces, me dice primero, tome el activo corriente. Bueno, cuando vamos a hacer el estado financiero, el análisis es importante que lo tengamos clasificados, como lo vimos en las sesiones pasadas. Que el activo se esté clasificado en activo corriente y no corriente, y lo mismo el pasivo. ¿Por qué? Porque son las partidas que las vamos a necesitar para poderlos ubicar. Yo siempre les digo que una de las partes más que aplicar estas fórmulas es que esté debidamente separado y clasificado el estado financiero. Si el estado financiero no está debidamente clasificado en corriente y no corriente, ¿sí? Pues los resultados no nos van a salir favorables, no lo vamos a poder interpretar como la realidad que se esperaría. Entonces acá siempre es mirar que, por ejemplo, que los clientes o las cuentas por cobrar realmente sean las que tenemos pendientes inferiores a un año, que las que estén superiores a un año pues no estén aquí en el corriente, sino que estén en el no corriente. Igual las obligaciones. En las obligaciones financieras a corto plazo pues sean las que tengo que pagar inmediatamente, máximo el siguiente en el año. Y acá pues las que sean más a largo plazo. Eso es importante porque si no pues tanto la liquidez como los niveles de endeudamiento no me van a salir acertados. En el estado de resultados también, que se haya clasificado muy bien, que los costos estén clasificados, no estén revueltos con los ingresos. Hay estados financieros en los que, por ejemplo, un año uno los ve acá, por ejemplo, con 200 millones y al otro año con 50. Pero ¿qué pasa? Se va para los gastos y los gastos aparecen aquí en 180 cuando venían en 30. Entonces uno dice, no, aquí hay un nivel de clasificación
de partidas que no estaría bien. Entonces, ¿de qué me sirve hacer unos análisis de, por ejemplo, de rentabilidad bruta o rentabilidad operativa cuando la información con la que estoy haciendo no sé en qué año realmente hayan quedado bien? Entonces, siempre es importante que estén debidamente clasificados. Cuando yo estoy seguro de que están debidamente clasificados, normalmente pues sabemos que es una actividad de la parte contable, pero cuando vayamos a aplicar eso, pues es importante, si vemos esas diferencias, primero aclarar esos cambios que se presentan, por eso es importante primero hacer el vertical para ver que no hayan cambios así entre partidas, por ejemplo, en el estado de resultados, que hayan partidas así que pasaron, que tienen un incremento del 80-90% comparado con el año anterior. Primero, como identificar si fue cuestión realmente de las operaciones o si fue cuestión de pronto de manejo de partidas. Cuando ya los tengo, ahora sí puedo empezar a aplicar las fórmulas. Por ejemplo, acá, esto es igual a activo corriente. Activo corriente menos, ese es el capital de trabajo, pasivo corriente. Como les dije, este es un dato que es numérico. La idea es que sea superior a 0, porque pues superior a 0 quiere decir que puedo cumplir con mi obligación y adicional me queda este dinero para poder operar, en este caso 2.152 pesos. La razón corriente es tomar el activo corriente dividido en el pasivo corriente. Y este lo que me dice es la empresa si puede o no cumplir con la obligación. En cuántas veces aquí dice que esta empresa fácilmente puede pagar el doble de lo que debe actualmente. ¿Sí? Cuando me da 1 es que puedo pagar exactamente. Aquí me da 2.20, o sea, puedo pagar casi el doble o tengo para pagar casi el doble de lo que debo en el pasivo corriente. Pero ¿qué pasa? Sin tener en cuenta los inventarios, sin depender de los inventarios, vamos a ver si podemos, si somos solventes y si podemos pagar. Entonces aplicamos activo corriente menos inventarios y lo dividimos en el pasivo corriente. Mire lo que pasa acá. Si no tuviéramos este inventario, si no fuéramos a vender o si cerráramos las puertas, por ejemplo, y no vendiéramos más, la empresa no puede cumplir con lo que debe a corto plazo. Sí o sí tendría que vender el inventario porque con ese inventario sí puede, pero sin el inventario no puede cumplir. El nivel de endeudamiento pasivo total dividido en activo total nos da un 41.80. Quiere decir que la empresa del total de sus activos, el 42% lo tiene comprometido con terceros. O sea que con los dueños de la empresa es aproximadamente un 60% casi. Vamos a ver esa concentración. Entonces ya nos pasamos aquí, pasivo corriente dividido en pasivo total. Y me dice que el 83% de lo que debe, lo debe a corto plazo. Pero miren lo que pasa acá. Acá es donde les decía que se analizan en conjunto. El 83% lo debe a corto plazo, pero tiene liquidez, tiene capital de trabajo. Entonces, pues no tiene por qué preocuparse porque realmente puede pagar. Si este no fuera favorable y este no fuera favorable, pues se le diría, no, pues tome este pasivo corriente acá y difiera a largo plazo porque usted no va a poder pagar. En este caso, pues no hay por qué preocuparse porque realmente tiene liquidez de cómo responder. Activos fijos, entonces recuerden que tomamos el activo fijo neto, ya les puede aparecer como propiedad, planta y equipo. Creo que también como activo fijo, no recuerdo con qué otro nombre puede aparecer. Dividido en patrimonio. Y acá me da que el compromiso es del 31%, o sea, del total de patrimonio está comprometido o se comprometió en un 31% para propiedad, planta y equipo. Entonces, es que gran parte de lo que la empresa o los dueños invirtieron se fue para propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Imagino pues por lo que se ha ido depreciando, pues va bajando. Normalmente este puede tender a bajar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque depende también de la depreciación que tenga año a año. Tenemos pasivo total sobre ventas. Pasivo total dividido en las ventas. Entonces acá miren que me da que el 41% de las ventas estarían comprometidos con el total de las deudas, ¿sí?, de la empresa si tuviera que pagarlas inmediatamente. ¿Sí? Este es el que yo les decía,
que acá no hay de qué asustarnos. ¿Por qué? Porque pues tenemos que mirar, ¿sí?, la concentración. En este caso tenemos una concentración alta, o sea que realmente es muy cercano a ese 40%, pero nosotros lo podemos modificar. Recuerden que un indicador lo podemos crear de acuerdo a lo que queramos saber. Por ejemplo, aquí el pasivo total, no utilizar pasivo total, sino pasivo corriente dividido en las ventas netas, ¿sí? Y por ejemplo, ya baja al 34. Este sí ya es un poco más aterrizado. Yo sé que ese pasivo corriente lo tengo que vender, lo tengo que pagar en el próximo año y que más o menos pues me puede cubrir el 34% de las ventas si no tuviera activos con que responder. En este caso, la empresa los tiene. Como les decía, acá uno los puede crear. Por ejemplo, aquí voy a acá hacerles otro ejemplo. Si yo quisiera saber cuánto es el porcentaje de lo que yo debo por acá que hay, por impuestos, pues ¿qué hago? Tomo los impuestos y los divido en el pasivo total. Y yo sé que en este caso el 6,57% de lo que debo está comprometido, en este caso con la DIAN, ¿cierto? Entonces así lo puedo crear, lo puedo utilizar nómina dividido en pasivo total, puedo utilizar obligaciones. Una de las que más utilizamos, por ejemplo, son las obligaciones financieras divididas en el pasivo total. Esa es una de las que más se utilizan para mirar el nivel de endeudamiento financiero. Entonces, de acuerdo a las necesidades, acá vemos los más comunes, pero de acuerdo a las necesidades de información que tengamos, los podemos ir generando. Aquí es pasivo total sobre ventas. Pasivo total dividido en las ventas. Estamos viendo el computador. El otro que tenemos es gastos financieros sobre ventas. Este se me fue. Acá no me aplica. Gastos financieros sobre ventas. Entonces, gastos financieros, vamos a ver si tenemos. Ese lo encontramos. Gastos por intereses. Acá, dividido en las ventas. Ese me da que un 2,7 de lo que voy a recibir en ventas o del que vengo recibiendo en ventas está comprometido con los bancos pues, para pagar o con las entidades para cumplir esos gastos financieros. Nos vamos para los de rentabilidad. Este de aquí, esta V es rentabilidad bruta, utilidad operacional, utilidad neta, ¿sí? Esta es utilidad neta y utilidad neta. Esas iniciales que están acá. Entonces, miren, en la utilidad bruta sobre ventas, pues tomo acá la utilidad bruta y lo divido en las ventas, ¿sí? Ya se los explico todos en su conjunto. El otro es la utilidad operativa, que es la que está más abajito, dividido en las ventas. Y la última es la utilidad neta, dividido en las ventas. Mire qué pasa con el resultado en esta empresa. La empresa, si se dedicara solamente a fabricar, no tuviera componente administrativo y demás, o solamente su nivel, su parte productiva de producción le está dejando un 38%. Pero ¿qué pasa? Ya sumándole la parte administrativa y de ventas, la utilidad le baja a un 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 28% de las utilidades hasta acá, brutas, se van para gastos administrativos y de ventas. Y que al final solamente a los socios les queda un 5% del nivel de ventas. Entonces, ¿por qué? Porque miren, acá gran parte se queda en la parte administrativa, acá en la parte de ventas y adicional, en este caso, en los gastos financieros se queda otra parte grande y en impuestos también. Por eso al final queda solamente el 5% del nivel de ventas. ¿Sí? Por eso siempre es bueno analizarlos en conjunto. Hay algunos que al final, por ejemplo, aquí vienen en 10 y aquí a veces suben a 15. Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque la empresa puede tener otros ingresos, por ejemplo, acá estos que sean representativos, vamos a colocarle aquí 2.000 pesos. Si yo los subiera acá a 2.000 pesos, ay, no me cambia porque no están formulados. Bueno, si yo los subiera acá a 2.000 pesos, seguramente este resultado acá me va a cambiar y me va a subir. ¿Y esto qué quiere decir? Que la empresa logra tener más utilidades teniendo en cuenta que por su parte operativa, si analizáramos solamente su parte operativa, hasta aquí iría un 10%. Pero aquí al final, por ejemplo, que suba un 15%, quiere decir que aunque su parte operativa le genera rentabilidad, lo que más le ayuda a generar ese incremento sería en esto. ¿Por qué? Porque de acá a acá es donde se sube.
Entonces me ayuda a ver cuáles son las partidas que intervienen para que eso aumente. Bueno, sigamos, vamos con la utilidad neta del patrimonio, que es la utilidad que le interesa a los dueños de la empresa. Se utiliza la utilidad neta y se divide en el patrimonio. Y esto lo que quiere decir es que a ellos, por la inversión que realizaron, les está quedando el 8,75% de utilidad de acuerdo a la inversión que realizaron. Y la utilidad que tiene la empresa de acuerdo a sus activos, a todo lo que tiene invertido, es del 5,10. Entonces, a los socios les queda el 8, pero en sí a la empresa el 5. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los activos pues, son más altos y buena parte de ellos están financiados, por eso es que aquí también se baja por los intereses. Y nos vamos Profe, para las razones, señor. yo tengo una pregunta en relación a ese porcentaje que da de la rentabilidad del patrimonio cuando hablas del 8,75. ¿Eso es efectivo anual o qué tipo de rentabilidad es esa? Sí, es anual. Pues, pues Sí. depende. Porque en este caso es anual porque los estados financieros están a 31 de diciembre. ¿Sí? Entonces la rentabilidad que les ha generado en este año. ¿Sí? Si sacáramos, por ejemplo, a marzo o a septiembre, pues es la rentabilidad a ese corte. Listo, profe, sí. Ok, gracias. Ok. Acá viene el otro que es la rotación de deudores comerciales, acá en veces y acá en días. Entonces, cuando lo hacemos en veces, tomamos las ventas. Las ventas están acá abajo. Y las dividimos en cuentas por cobrar. Acá. Siempre utilizamos las cuentas por cobrar a clientes, ¿no? Porque son los que están relacionadas con nuestras ventas. Y eso nos da 4,16 veces. Y ya pasemos la de los días y ya les explico. Cuentas por cobrar. Aquí se ve la fórmula, lo que hace es invertirse. Cuentas por cobrar dividido en las ventas. Tomo algo mal. Abro paréntesis. Cuentas por cobrar dividido en las ventas. Cierro. Por 360 días, que se utiliza como referencia. Entonces, ¿aquí qué me quiere decir? Que las cuentas o las ventas, las facturas están rotando o rotaron 4 veces durante ese año, que eso quiere decir que cada 87 días me estuvieron pagando. ¿Sí? O sea, que yo emito una factura hoy y hasta dentro de 87 días en promedio recibo el dinero. ¿Sí? Por eso solamente están rotando 4 veces en el año. Vamos con este que es el costo de ventas sobre el inventario. Costo de ventas dividido en el inventario. También está en veces, una vez. Inventario dividido en costo de ventas por 360. Miren lo que pasa con este inventario. Desde el momento en que se compra la mercancía hasta el momento en el que se vende, pasan 280 días guardado y por eso no alcanzan a rotar 2 veces ni 3 veces, sino 1,30, o sea, una vez al año se puede decir que está rotando. Entonces, en este caso, este inventario pues dura, pues hay que mirar a qué se dedica esta empresa, es una empresa pues ficticia, ¿sí? Pero hay que mirar a qué se dedica la empresa. Por ejemplo, si esto fuera una empresa comercial, ¿cierto? Pues normalmente sería muy alto. O si mi política es que el inventario no dure más de 30 o 40 días, pues yo miro esta cifra y yo digo, no, pues está durando un montón, 280 días. Entonces, ese lo miramos de esa forma. Por último, vamos mirando la de proveedores, que se toma el costo de ventas dividido en proveedores, y eso en días es proveedores dividido en costo de ventas por 360. Y eso me da 112. O sea que miren lo que pasa acá. Esta empresa, bueno, acá quiere decir que nosotros estamos pagando, normalmente pagamos 3 veces en el año, ¿sí? Porque rota más o menos cada 120 días, le estamos pagando a nuestros proveedores.
Y acá está la relación entre este y este que les comentaba. Acá la idea es que estos dos, por ejemplo, acá hay un buen manejo, por eso es que arriba hay buena liquidez, porque acá nos están pagando cada 87 días y nosotros estamos pagando 112 días, o sea que alcanzamos a tener un flujo de dinero para poder pagar. Estaría mal si, por ejemplo, acá fueran 200 y acá 112, porque va a llegar el momento en el que nos quedemos sin dinero, como les explicaba anteriormente. Este es rotación de cartera en días más rotación de inventarios en días. Esto quiere decir que la empresa se está demorando un año en volver a recibir el dinero. Invierte hoy en inventarios y hasta dentro de un año eso que invirtió se convierte nuevamente en efectivo, ¿sí? De acuerdo a su ciclo operacional, ¿sí? Solamente teniendo en cuenta cartera e inventarios. Ahora, teniendo en cuenta el tiempo que nos demoramos, aquí lo tomé al revés, este menos este. Son 253 días, entonces a los 253 días, aunque nos demoremos 366, a los 256 estamos haciendo uso nuevamente del efectivo. ¿Por qué? Porque me están dejando financiado a 120 días. Entonces, como que podemos volver a recibir o a tomar dinero para poder invertir. No nos toca esperar el año, ¿sí? Sino que nos dejan financiado más o menos 4 meses, entonces pues eso logra que la empresa pueda tener un ciclo de efectivo donde nuevamente puede volver a hacer su inversión sin tener que esperar este año completo. Y así pues interpretamos. Acá pues la idea es siempre hacerlo comparativo, ir mirando las variaciones de año a año, mirar esos cambios más representativos, esos cambios que han sido, por ejemplo, bruscos de un año. Acá se ven muy parejos, sí, pero por ejemplo este con este, mire lo que pasó en este año. La empresa, ¿sí? Viene y tiene, a ella le pagan cada 94 días y está pagando cada 62. Va a llegar el momento en el que se quede sin liquidez y mire la afectación que está teniendo la liquidez, ¿sí? En este caso ha sido muy pequeña porque la variación en días fue pequeña, pero sí ha ido bajando un poco el nivel de liquidez, ¿sí? Acá también bajó un poco el nivel de dependencia de inventarios. Debe ser que la cantidad de inventarios bajó y claro, mire, dejaron de invertir tanto en inventarios y por lo tanto la dependencia en inventarios bajó. ¿Mm? Y la concentración a corto plazo también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tuvieron más financiamiento a largo plazo, posiblemente por eso, porque no tuvieron acá con qué pagar y posiblemente pudo haber incrementado ese endeudamiento a largo plazo. ¿Mm? Esos son como los cambios, el resto no veo cambios así como grandes de una vigencia a otra. La idea es que siempre cuando realicemos indicadores o apliquemos, siempre lo hagamos de forma comparativa. Y porque eso me ayuda a mirar esas variaciones, mirar cuáles son las decisiones, cuáles fueron las estrategias que utilizó la gerencia, ¿sí? Y también en qué puede cambiar para un futuro esa gerencia al momento en que quiera modificar, por ejemplo, el nivel de endeudamiento, si tiene problemas de liquidez, qué decisiones puede tomar, en la rentabilidad, no analicé la rentabilidad de los cambios, no, la rentabilidad es muy similar. Aquí al final, mire el cambio que hubo grande, acá en esta rentabilidad al final, ¿sí? Acá se siguió consumiendo buena parte de la parte operativa y al final bajó 2 puntos esa rentabilidad y a los socios también pues los afectó en sí. La rentabilidad en esta empresa bajó por todos los medios, pero la parte más grande fue acá, de acá a acá, que eso quiere decir de acá, de la operativa a la neta. Y claro, mira, acá subieron los gastos financieros que siempre les afectó ese cambio y por eso la utilidad al final les quedó en un 3,33%. Preguntas. ¿No? Bueno, este archivo se los voy a compartir, ahí ya van a poder ver las fórmulas. Como les digo, en el anuncio de grabaciones, enfrente aparece material de apoyo, allí va a aparecer este ejercicio que trabajamos acá en la clase. Como
actividades que tenemos pendiente. Vamos a mirar acá las tareitas. Entonces, el día de mañana se cierra el quiz, ¿sí? Este quiz para los que faltan tiene 50 puntos. ¿Sí? La idea es que pues lo elaboren, lo vayan proyectando, bien, analicen bien. Recuerden que salen las 3 lecturas, la 1, la 2 y la 3. Salen las 3 lecturas en ese quiz. Ya veo que pues, la mayoría ya lo ha desarrollado, les ha ido muy bien, algunos con aspectos de mejora, pero pues, la idea es ir aprendiendo. Después vamos a tener el foro. El foro se va a activar el 19. Nosotros vamos a tener el siguiente encuentro el 24. Entonces, pues ya se ha activado, que es prácticamente dentro de 8 días se activa ese foro. Se activa un miércoles. Ustedes van a ver que en esta ocasión se activa un miércoles. Pero él va a estar vigente, este foro, hasta el 2 de diciembre. Y nosotros nos vamos a encontrar el 24 y nos vamos a encontrar el 1. Entonces, la idea es que esta semana, que es la del 19 al 24 que nos encontramos, esa semana cada uno va a ingresar y va a hacer su aporte individual, ¿sí? En este foro, ¿sí? Como les digo, es individual y pues la idea es que se van a responder unas preguntas, ¿sí? Venga, por acá les comparto pantalla porque no les estoy mostrando. Ahora sí creo que lo están viendo. Entonces, como les decía, la participación es individual. Pueden de pronto trabajar de forma colaborativa en ustedes, reunirse y de pronto, ¿sí? Pero la participación se va a calificar de forma individual. Entonces, acá lo que se va a analizar, ¿sí? Van a hacer un debate, ¿sí? Yo les voy a entregar a ustedes, se las voy a enviar por correíto, ¿sí? O en la presentación inicial del foro les va a aparecer allí. Les voy a entregar un análisis vertical y horizontal y unos indicadores de una empresa. Conforme a esa información, ustedes van a responder cuál es la capacidad de concentración de la empresa para nuevos proyectos, ¿sí? Ustedes ya la van a ver a futuro, o sea, tienen que analizar esos resultados del vertical, del horizontal, mirar la liquidez, mirar el endeudamiento y mirar cuál es esa capacidad, si la empresa sí o no, según el criterio que ustedes utilizaron, va a ser una empresa real la que les voy a pasar. Entonces, pues la idea es que ustedes pues miren un poco del sector, miren un poco de lo que ya vimos de vertical, horizontal y miren los indicadores, los resultados de los indicadores. No tienen que aplicarlos, sino es mirar los resultados y decir si la empresa sí tiene capacidad para contratar en nuevos proyectos, teniendo en cuenta liquidez y endeudamiento. Y si la empresa tuviera que buscar recursos para asumir nuevos proyectos, ¿cuál sería el monto máximo de deuda que podría tomar y su capacidad de pago anual? Entonces, ustedes pues miran de acuerdo al sector, cómo ha sido el nivel de endeudamiento, pueden consultar en entidades financieras, por ejemplo, si lo van a hacer por allí, cuál es el máximo nivel de endeudamiento que le aceptan a una empresa, ¿sí? Y van a mirar cuál sería de acuerdo a los criterios que ya tiene la empresa, o sea, de acuerdo al nivel de endeudamiento que tiene actualmente y al nivel de endeudamiento máximo que puede tener, si la empresa tiene o no esa capacidad de pago. Entonces, aquí les recomiendo que miren indicadores de gastos financieros, de cobertura financiera, indicadores de endeudamiento total. Pueden aplicar el endeudamiento financiero si lo utilizan, tomar el endeudamiento financiero, las deudas financieras dividido en el pasivo total, mirar los niveles de liquidez para que puedan responder. En este pueden hacer uso de cifras, cálculos, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Acá la idea es que se redacte, pues teniendo en cuenta, ¿sí? Los datos de la empresa, la información suministrada, ¿sí? Y pues que puedan hacer la participación, como les digo, participación individual, y, pero pueden trabajarlo de forma colaborativa. José Omar.
Profe, o sea que el Excel de la empresa va a estar subido también en el foro o usted lo comparte también en anuncios o cómo es el Excel que vamos a utilizar para este foro. Por ambos lados se los voy a compartir. Se los voy a compartir en anuncios y se los voy a compartir en el foro como primer comentario. Allí les va a aparecer. Gracias, profe. Listo. Entonces aquí la idea es que para esta semana del 19 al 24 ya esté la participación de cada uno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la semana del 24, por acá, del 24 al 2 de diciembre, pues ya cada uno de ustedes entren a aportar a los comentarios de los compañeros. Entonces aquí se evalúa el comentario individual más los comentarios o reflexiones que le hagan a los compañeros, de acuerdo a la participación que cada uno realiza. Se espera que mínimo se haga comentarios en 2 de sus compañeros. Entonces, por eso la idea es que igual esa semana, ese 24 nos encontramos ya para la segunda parte, pero como les digo, la idea es que para ese 24 ya todos hayan participado en su participación individual, ¿sí? Para que así podamos participar de ahí en adelante en la otra. Y que la idea es que pues lo que comente esté como sustentado, ¿no? No es decir, sí, sí, la empresa sí puede, o no, no, la empresa no puede, no, sino pues que esté sustentado con el análisis de esos indicadores que ustedes realizan. ¿Sí? Más o menos, mínimo, pues espera que haya unos 5 o 6 renglones de su participación y máximo unos 15 o 20, ¿sí? En estas preguntas. Em, Si, si lo quieren hacer, también lo podemos manejar, ¿sí? Pero eso sí es, ¿por qué lo manejo también de esa forma? Porque yo sé que hay algunos que de pronto tienen de pronto unas fortalezas dentro del grupo por su pregrado de base más financiero, contable y administrativo que otros que yo sé que aún no manejan eso en su pregrado de base. Lo pueden manejar grupal, ¿sí? La participación en el foro, ¿sí? Pero deben decir cuál es el aporte que hizo cada uno. ¿Sí? Entonces, está, por ejemplo, Germán, Miguel, José, Carlos, ¿sí? Ellos trabajan grupal, ¿sí? Y vienen y la resuelven y al final colocan los integrantes, cada uno sube el mismo aporte, pero enfrente coloca, este aporte fue de Germán, este de Miguel, entonces lo pueden hacer así o simplemente pues cada uno lo hace individual. Si lo van a hacer grupal, al final me colocan la participación de los tres y como les digo, y el aporte. Esto como para apoyar de pronto ese trabajo colaborativo. Eh, bueno, no sé si tengan preguntas. Geraldine. Buenas noches, profe. Profe, si el trabajo es colaborativo, ¿se podrían los mismos grupos de siempre o tiene que ser de a tres? No, 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 no. Tienen que ser los mismos grupos de siempre. O sea, Ah, ok. si Debe es ser lo mismo. colaborativo, con los mismos con los que vienen trabajando. Ok, dale, gracias. Bueno, entonces, bueno, como no hay más preguntas, entonces pues damos por finalizado. Ya mañana va a aparecer el anuncio con la grabación, va a aparecer el material. Y yo creo que finalizando la semanita ya les estoy compartiendo posiblemente, de pronto en el foro no les aparece todavía porque no se les habilita, pero de pronto para que lo puedan trabajar el fin de semana, si lo van a trabajar colaborativo, se los estoy compartiendo al correo y al anuncio para que puedan ir adelantando y así pues la otra semanita nomás se va a hacer la participación. Nos encontramos nuevamente el 24. Sí, nos encontramos nuevamente el 24 con nuestra nueva temática y continuamos con la explicación del foro para los que no hayan participado. Que tengan una bonita noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Muy amable. Gracias, profesora. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Tengan feliz noche.